Suecia es protagonista de esta edición de Global Conversation, un país que ha manejado por sí mismo la crisis económica de la que ha salido casi indemne y que está entre los de mayor calidad de vida en el mundo. Todavía el desempleo juvenil, la inmigración y una extrema derecha en auge son motivos de preocupación. Para profundizar en todo esto nos acompaña su primer ministro, Fredrik Reinfeldt. Muchas gracias por acompañarnos. Coincidiría en afirmar que hay una desconexión creciente entre la imagen que tenemos de Suecia y la realidad sobre el terreno. Bien, creo que para mucha gente hay una necesidad de seguir cuanto ocurre en Suecia, vinculado a viejas ambiciones, aunque pienso que nuestras reformas económicas están más orientadas y podrían servir de ejemplo para otros. Echando un vistazo a la Suecia de hoy, observamos que hemos sido capaces de tener un crecimiento mayor que otros países europeos. La crisis financiera nos afecta, pero no tanto como a tantos otros países europeos. Me gustaría hacer referencia al informe de competitividad del Foro Económico Mundial que señala que Suecia es una de las economías más productivas y competitivas del mundo, pero ustedes tienen problemas sociales, un desempleo juvenil alto que alcanza a 1 de cada 4 jóvenes. ¿Se consideraría usted responsable? ¿Asumirá su gobierno la responsabilidad de este fracaso? Bien, estoy de acuerdo de que se trata de una combinación de factores de un entorno económico muy competitivo. Y hemos visto por primera vez en 20 años cómo bajan nuestros resultados en educación. Pienso que en el pasado no fuimos lo suficientemente meticulosos con el tipo de formación que requería el sistema educativo, pero ahora estamos reformulando todo esto. ¿Cuándo piensa que se empezarán a notar los efectos de estas medidas? Ya estamos en ello, pero también necesitamos crecimiento económico. La previsión es que la economía sueca crezca un 2,5% en 2014, uno de los indicadores más positivos de la Unión Europea. Pero necesitamos que esto se materialice, y cuanto más mejor. Porque muchos de estos jóvenes no son la primera elección para las empresas que buscan al trabajador perfecto, con toda la experiencia y la mejor educación, que son los que lo tienen fácil para acceder al mercado laboral. Otros están fuera del sistema, aquellos que no tienen experiencia, y a ellos nos dedicamos ahora. Y esto explica la alta tasa de desempleo juvenil. Volvamos sobre esta idea de la imagen y la realidad. La imagen que tenemos de Suecia es la de una sociedad igualitaria y tolerante, algo que también se cuestiona. Cuando uno echa un vistazo por ahí, desde mi punto de vista, cuando en mayo se produjeron incidentes en los barrios de inmigrantes, esto fue un sobresalto para todos nosotros. Y de repente parece que Suecia es una sociedad muy polarizada. ¿Diría usted que se está produciendo esta polarización en Suecia? Parcialmente, pero esto no es nuevo. Desde la década de los 70 que tenemos este debate en los suburbios. Los incidentes, su envergadura, ¿cuál fue la novedad? Bien, se trata de un pequeño grupo de hombres jóvenes sin empleo, a menudo vinculados con actividades criminales, también con el tráfico de drogas. Muchos creen en el uso de la violencia contra los demás, contra la policía, contra los bomberos. Y, por supuesto, ellos por sí mismos representan un problema. Pero usted también debería ver que el 95% de las personas que viven allí reaccionaron contra ellos diciendo: no destruyáis nuestro barrio, no destruyáis nuestro suburbio. Sin embargo, mucha gente dice que el modelo sueco está tocando techo. En Suecia hay una gran amalgama étnica que representa el 15% de la población y gente diciendo: en Suecia no podemos continuar así. No estaría de acuerdo. Pienso que hemos enseñado cómo las generaciones de inmigrantes que han venido a Suecia se han integrado, transformando la sociedad en un interesante ejemplo de sociedad multiétnica con una fórmula que pienso debe continuar en el futuro.
Pienso que lo que ha ocurrido desde la década de los 70 en adelante es que las generaciones que han venido no lo han tenido tan fácil como antes para encontrar trabajo. Todo porque el mercado laboral es mucho más complejo, no es tan fácil como era antes. Muchos de los refugiados, de las personas que llegan ahora, tienen un nivel educativo muy bajo, pero lo que estoy diciendo es que lo vamos a resolver. Aumentando las horas lectivas de sueco en el colegio, porque les necesitamos. Tenemos una sociedad envejecida. No nacen niños suficientes en Suecia, así que necesitamos a estas personas para mejorar y mantener nuestro nivel de bienestar. Suecia destaca porque es uno de los pocos países que otorga el estatuto de refugiado a los sirios, algo que va en contra del sistema si nos referimos al auge del populismo. ¿Es algo que se está teniendo en cuenta? Este año han llegado 7.000 personas desde Siria. Deberíamos saber que ya tenemos muchos ciudadanos de origen sirio, así que muchos conocen a gente y tienen familiares que están viniendo a Suecia. Históricamente los sirios se han integrado fácilmente en comparación con otros grupos. Son buenos emprendedores y a menudo encuentran un modo de entrar en el mercado laboral. Y sí, por supuesto, entre los políticos suecos hay quienes piden que cerremos las fronteras y que no entre nadie. Pienso que es correcto afirmar que todavía son marginales, con escaso apoyo popular frente a una mayoría de población sueca cuyo número aumenta y que defiende la idea de que debemos abrirnos a la inmigración. Son una minoría, pero una minoría que crece. Pienso que en las últimas elecciones el partido contrario a la inmigración duplicó sus resultados. Estaban en el 5% de los votos, ahora en el 10%. ¿Es algo que usted debe tener en cuenta al observar la situación de la inmigración en Suecia? Duplican su intención de voto en los sondeos, que no es lo mismo que un resultado en unas elecciones. Pero usted debería tener en cuenta los sondeos. Sí, pero no veremos lo que hemos visto en otras partes de Europa. No utilizaremos su lenguaje, no les daremos margen de influencia. Les aislaremos y diremos que creemos en nuestro modelo abierto. He llegado a un acuerdo con los 4 partidos de la coalición de centro-derecha y con los verdes, que son liberales y abiertos con este tema, en el sentido de que deberíamos ofrecer incluso mayores alternativas para los que quieran trabajar en Suecia. Probablemente tenemos el sistema de inmigración laboral más abierto del mundo y actualmente funciona. En el mercado laboral sueco aumentan significativamente ambos perfiles, los que tienen poca cualificación y los que tienen mucha. Y esto es lo que nos dicen las estadísticas, que una parte del aumento de la fuerza laboral son personas nacidas fuera de Suecia. Si cruzamos la frontera, en Noruega el partido anti-inmigración tiene el 16% de los votos. ¿Cree que puede suceder algo así en Suecia en las elecciones del año que viene? No creo en sus respuestas a las necesidades del modelo sueco. No puedo decir que quiera seguir la hoja de ruta que hemos visto en otros países, empezar a usar sus palabras, sus argumentos. Entonces estaría diciendo algo diferente a aquello que creo. Yo creo en una sociedad abierta. Creo que las personas de diferentes orígenes deberían ser capaces de vivir juntas y creo en el trabajo que esa sociedad puede hacer. Algunos afirman que podrían llegar a ser decisivos en las elecciones del año próximo. Su coalición retrocede en los sondeos. ¿Negociarían con los demócratas de Suecia? No, los aislaremos para que no tengan ninguna influencia, porque el único objetivo en el que están interesados es en atacar a los inmigrantes, y no creo en esta clase de respuestas políticas. Sin embargo, hay quien argumenta que este comportamiento les da más aire porque si no negocia con ellos, sus propuestas pueden fluir libremente. Sí, pero también en los países que han hecho lo contrario, negociar, dejarles tener influencia política, también han registrado una tendencia al crecimiento. Y esto es más un reflejo del nerviosismo en estos tiempos. Cuando uno está en contra de los cambios, uno está también contra el hecho. Y esto no guarda relación únicamente con los inmigrantes. Es además parte de una Suecia en la que ellos creen que no hay futuro, que está en otra parte. Es esa clase
de populismo que señala que todos los líderes políticos son unos ladrones, que no quieren hacer nada bueno en la vida. Ellos son la fuerza que aglutina a todos los que están descontentos, que no les gusta Suecia, que no les gustan los políticos. Como decía, su coalición, y usted comentaba que no se fijan necesariamente en los sondeos, pero su coalición en este momento pierde apoyo. Su nombre suena cada vez más como posible presidente de la Comisión Europea. Las elecciones serán en mayo de 2014. ¿Le interesa el cargo? No, voy a postularme para lograr un tercer mandato en las elecciones de septiembre del año próximo. Y debería dejar claro que en la pasada legislatura mi coalición estuvo por detrás en los sondeos durante 44 de los 48 meses y estuvimos por delante el día de las elecciones. En la actualidad no es lo mismo un sondeo que el resultado de unas elecciones. Así que no quiere postularse para presidente de la Comisión. ¿No está interesado en ser el futuro presidente? No, voy a intentar ganar mis terceras elecciones y eso es incompatible. Si miramos a Europa, lo que ocurre en Europa, usted ha hablado del gobierno en Suecia, del papel de la sociedad. Si uno observa el engranaje europeo, ¿no cree que es el momento de que la Unión Europea empiece a practicar con lo que predica? Creo que Europa debería ser fuerte para las cosas que necesitamos de Europa, pero existe una tendencia hacia una mayor burocracia, una mayor centralización de las decisiones en Bruselas, algo que no tiene un gran apoyo fuera de Bruselas si miramos en Europa. Y esto también sucede en Suecia, aunque podría ser bueno centrarse más en la eficacia, en la reducción de las estructuras. Con esto no estoy diciendo que no necesitemos una Europa fuerte cuando la necesitamos, pero hay que combinar estos dos aspectos. ¿Siente frustración cuando se ve con ventaja respecto a los países del sur de Europa que quizás lleven más tiempo del necesario para poner en marcha reformas fundamentales? Bien, he estado en el sur de Europa. Estuve en Portugal en primavera. He discutido mucho con mis colegas del sur de Europa y tengo un profundo respeto con las cosas que están haciendo. También sigo las protestas. ¿Pero no encuentra esto frustrante? Bien, pienso que han hecho mucho. España ha ido tan lejos en las reformas que los costes laborales están reduciendo. También veremos esto en Grecia. E incluso Italia está incrementando sus reformas, aunque la situación del gobierno Letta es políticamente difícil. Han hecho mucho y resulta frustrante que ahora la economía mundial se esté recuperando y nosotros en este momento no seamos competitivos. Si las cosas mejoran tan lentamente, ¿diría usted que las medidas de austeridad fueron un éxito? Un sondeo reciente indica que la mayoría de los europeos creen que han sido un fracaso. Sí, porque tienen la sensación de que han sido un perjuicio para ellos y para su economía. ¿Estaría usted en sintonía con Alemania? Yo querría decir rotundamente que uno necesita tener las finanzas públicas en orden. Tener las finanzas públicas en orden y hacer otras cosas. Reformas estructurales para aumentar la competitividad, la investigación, el desarrollo y la flexibilidad del mercado laboral. Así que definitivamente la combinación de las medidas de austeridad con una reducción de los costes laborales, como hemos hecho, son una buena fórmula para ganar en competitividad. ¿Y los griegos se han batido a diario en las calles? ¿Valora su punto de vista? Absolutamente, eso es lo que le estoy diciendo. Están muy frustrados y ha sido así durante muchos años. La economía sueca sufrió una contracción muy severa a principios de los 90 y necesitamos 10 años para recuperarnos. Pienso que es lo que estamos viendo también en Grecia, así que comprendo sus frustraciones, pero ellos también han hecho muchas de sus reformas, pese a que su nivel de deuda es muy alto y en consecuencia la situación en Grecia todavía es muy frágil. Pienso que la palabra frustración es la más adecuada para definir la situación del conjunto de Europa. Y tenemos el Reino Unido en Europa, pero que se plantea un eventual referéndum. ¿Qué siente al ver que algunos países opten por salir de la Unión Europea? Bien, en cierta medida esto ya es una realidad. Siendo miembro uno podía o no participar de ciertas cosas.
El Reino Unido y también Suecia están fuera de Europa. La Unión Europea ha concentrado mucho de su trabajo, de su dinamismo en la eurozona. Nosotros, ambos, estamos, en consecuencia, parcialmente fuera. Esto es un poco drástico. Absolutamente, y para Suecia es muy importante que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Es un país que comparte, que cree en el comercio, con amplitud de miras, y que cree en la ampliación de la Unión Europea. Para nosotros son muy cercanos y hablamos de la mayoría de nuestros valores. Forman parte de una economía fuerte que equilibra el poder de Alemania y Francia, y esto es importante. Yo haré cuanto esté en mi mano para ayudar a que el Reino Unido siga en la Unión Europea. Y también es muy importante el trabajo de David Cameron, cuando dice: voy a demostrar a los británicos que formando parte de la Unión Europea también salimos ganando. Cuando sigo los debates en los medios ingleses, a menudo a nivel de la opinión pública esto siempre se presenta como una amenaza, como si las decisiones se tomaran en cualquier sitio. Respecto al referéndum en el Reino Unido, el auge de la ultraderecha en Europa piensa que ha llegado un punto en el que la democracia realmente no está llegando a donde debería. Quizás tengamos unas expectativas equivocadas. En nuestro tiempo no podemos pretender que los políticos resuelvan todos los problemas. No podemos arreglarlo todo. Deberíamos tener unas expectativas adecuadas. Y los líderes políticos con los ciudadanos deberían forjar unas relaciones de confianza a largo plazo. Esto ha sido posible en Suecia y en el norte de Europa, pero no tanto en el sur, donde es muy difícil recuperar la confianza una vez que se ha perdido. Y si uno pierde la confianza de la gente, entonces aparecen nuevas dinámicas, populismo y extremismos. Yo no digo que esto me preocupe, aunque a menudo hay líderes políticos que creen que pueden arreglarlo todo y que no tienen problemas. Esto no es liderazgo. Hay que decir que tenemos problemas, pero que solo podemos resolver una parte y necesitamos ir todos de la mano con el resto de la sociedad. Cambiando de tema, los políticos utilizan cada vez más las redes sociales. Su ministro de Exteriores es muy activo, tiene 250.000 de seguidores y usted sin cuenta de Twitter. ¿Por qué no? Es mi decisión. Pienso que si utilizas las redes sociales y Twitter, tienes que dedicarte plenamente, combinártelo. O bien decir, solo tengo 24 horas al día, mucha responsabilidad, una vida privada. Hay que buscar un equilibrio. Yo tomé una decisión y no entré en estos temas. De todos modos, para los suecos es muy fácil saber qué hago y qué pienso, porque todos los días estoy en el punto de mira de los medios, así que para mí ha sido una elección para preservar mi vida privada y algunas de las horas que no ocupa mi trabajo. Con motivo del Festival de Eurovisión vimos un vídeo muy divertido en el que aparece castigado en una reunión de su gabinete por no poner su taza en el lavavajillas y se va con el rabo entre las piernas pidiendo disculpas a poner el lavavajillas. Es una parodia, pero sí es una muestra de que los líderes escandinavos son mucho más accesibles, más como la gente corriente. ¿Con qué más nos puede sorprender? De entrada le diré que esto es cierto. Vemos que nuestros políticos no son seres superiores, que son como nosotros. Y esto es muy importante para los suecos. Quieren verme todos los días comprando comida, yendo al restaurante y esas cosas. Esto no es nada raro. La idea del vídeo era ver que me gusta, que estoy obsesionado por la limpieza. Siempre he hecho estas cosas y soy conocido por eso. Así que pensamos que podía ser divertido porque había también algo de realidad. Prime Minister, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you.